Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por esta mañana. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Padre, que puedan escucharte a ti, Señor, que traten de sacar, Señor, de su mente mi imagen, Señor. Es tu palabra, Señor, la que va a estar hablando eh, a nuestras vidas, Señor. Soy solo un canal, Señor, un portavoz, Padre, y que puedan, Señor, ser sensibles a tu voz. Padre, en tu misericordia, en tu compasión, úsame de manera correcta para que pueda hablar, Señor, lo que quieres que hable, Señor, que hable tu palabra, y nada más que eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser santificados día tras día a través de tu palabra, domingo tras domingo, meditando, Señor, en ella y en este tiempo con los salmos, Señor, que estamos pasando, que podamos sacar el máximo provecho, Señor, de ellos para poder honrarte, Padre, en cualquiera sea la situación en nuestras vidas. Te rogamos por aquellos hermanos que no han podido estar. Tú sabes cada situación, cada circunstancia. Anímales, Señor, que ellos no bajen los brazos, Señor. Si fue por algo que excedía, Señor, tal vez salud también, anímales en su mente, Señor, a que pasen esta prueba también de la manera correcta, Padre. Pero que siempre sigan enfocados en ti, Padre. Ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda prestar atención, que no se distraiga con nada, Señor, en esta mañana. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, imagínense estar ahí en el mar, en la playa. No están en el medio del mar, pero están a una distancia considerable de la costa. Y de repente empiezan a venir una tras otra olas de 15 metros, de 10, de 14, de 20, una tras otra, ¿no? Y empiezan a caerle encima de ustedes y ustedes empiezan a tirar, como diría, ¿no? Manotazo de ahogado. Y no saben ni dónde están parados, no saben si están boca abajo, boca arriba, de costado, de revés. Y después de eso las olas paran repentinamente. Y no solo eso, después de eso se ven sentaditos a la orilla de la playa, con unos anteojos de sol, con una sombrilla, tomando mate y disfrutando del paisaje. Pero también imagínense en una tormenta, ¿no? Que en un huracán imposible de sobrevivir, que viene ráfaga tras ráfaga, incluso vuelan cosas que ustedes tienen que esquivar porque si no una chapa capaz le arranca la cabeza. Y de repente ya esa tormenta ya dejó de ser un huracán y empezó a ser una lluvia nomás, una lluvia común, solo moja, no hace nada más que eso. Inclusive de repente también ya están sentados ahí tal vez en la ventana, en el balcón de su casa, disfrutando una tarde soleadita a 20 grados, 22, disfrutando de los rayos del sol. O sea, imagínense todo eso que pasa en 30 segundos. ¿No? Todas esas cosas, ¿no? Desde la ola hasta estar sentado en la orilla del mar, desde la tormenta que se tienen que agarrar de algo porque si no lo saca volando, a estar disfrutando del sol, todo eso pasa en menos de 30 segundos, ¿no? Bueno, algo así es este salmo, porque al principio vamos a ver olas tras olas que caen al salmista, de un mar embravecido, y de repente nos vamos a ver ahí sentaditos a la orilla del mar disfrutando de la playa. Es sentir ráfaga tras ráfaga que no te deja ni siquiera abrir los ojos, no te deja estar parado. Te tenés que agarrar de algo porque te saca volando. Y de un momento a otro estás mirando el cielo, disfrutando el sol y el clima perfecto, ¿no? Y claro, digo 30 segundos porque es más o menos lo que te lleva a leer este salmo. Y así comienza este salmo, ¿no? En los primeros versículos, en los primeros renglones, dando una queja tras otra, parecería, un lamento tras otro, y uno más fuerte que otro, ¿no? Y David parece estar experimentando esto en este salmo. Vemos ola tras ola de pura aparente queja en los primeros 5 renglones, para después de una manera casi cortante, digamos, mostrarnos que su clamor ante Dios está bien direccionado en realidad, que su confianza sigue puesta en Dios,
y que Él quería alabarlo por todas sus bondades. Ahora, la idea de este salmo, ¿no?, es bien cortita, ¿no? Es darnos dirección o es dar dirección a nuestro clamor en medio del sufrimiento. La idea de este salmo es dar dirección a nuestro clamor en medio del sufrimiento. Y me gustaría que podamos leer ahora el salmo y pasar a la explicación de todo esto. Ahí en el Salmo 13 dice: al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y sin duda la vida está llena, está repleta de momentos difíciles, de angustias, de tiempos de dolor muy profundo, de situaciones que nos exceden por completo, de pruebas muy difíciles de sobrellevar, situaciones adversas en las que nos llevan hasta lo más profundo de la tristeza, tal vez, donde en ocasiones no sabemos para dónde encarar, no sabemos qué hacer, estamos desesperados y parece que no hay escapatoria, ¿no? Y esto es algo real, esto es algo que no podemos negar. La Biblia misma dice que va a haber sufrimientos, que va a haber dolor, van a estar estas situaciones difíciles en nuestra vida. Alberto, cuando antes de las canciones decía, ¿no?, que día tras día hay cosas para tal vez resolver, hay sufrimientos, hay dolores. No todos los días tal vez hay el mismo dolor, pero todos los días hay algo que solucionar aparentemente. En Job incluso, ¿no?, dice, y tal vez hasta de una manera bastante cruda, si se quiere decir, bien directa: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Claro, y lo que te está diciendo acá es que, bueno, si vos prendés carbón, o sea, es obvio que las chispas van a volar. O sea, es algo que va a pasar. Bueno, si vos naciste, bueno, vas a pasar aflicción. Así como la chispa vuela una vez que se prende el carbón, bueno, una vez que vos naciste, desde ese momento vas a empezar a sufrir de una manera u otra. Va a haber aflicciones. Lidiamos con el sufrimiento en varios ámbitos de la vida, en lo emocional, en lo circunstancial, en lo espiritual incluso, en lo físico, en lo relacional, las relaciones personas a personas. Y a veces es por causa de nuestro propio pecado, ese sufrimiento, o por el pecado de otro. A veces es por los adversarios que vamos a tener, por seguir la verdad, por seguir a Cristo. O a veces esos dolores, esos sufrimientos, vienen por alguna prueba que el Señor mismo manda en su bondad y soberanía, como veíamos en el Salmo 11. Y hay muchos pasajes que hablan de esto y de cómo el sufrimiento se da por diferentes razones. Que a veces un sufrimiento tras otro se va juntando, una cosa va desencadenando otra. En Job mismo vemos como él mismo no terminaba de asimilar, de escuchar una mala noticia que le llegaba, que ya venía otro mensajero con otra noticia peor, que tu campo, que tus cosechas, que tus vacas, que tus ovejas, que vino un terremoto, que vino un temblor, que tus hijos, ¿no?, después su salud. Y es específica, ¿no?, la palabra cuando dice, todavía estaba hablando y llegó otro. O sea, una tras otra se empezaron a acumular las malas noticias arriba de Job. Pero también a veces esa situación difícil se torna aún más difícil, no tanto por la dureza tal vez, por lo duro que es la situación, pero sí por la duración de esa situación. Y claro, hay momentos que ya se nos hacen muy largos, ¿no? Empezamos a decir, bueno, ya está, ¿no? O sea, me parece que ya es tiempo que me pueda ir un poquito
mejor en este día, en este tiempo, en estos meses, en este año. Aunque sea que empiece a haber una pequeñita luz al final de este túnel tan oscuro, por lo menos eso empezamos a decir después de que pasa un tiempo considerable, tal vez para esa prueba, o para lo que nosotros ya es mucho humanamente. Y en otras ocasiones ese dolor se hace más patente justamente por las dos cosas, ¿no? Por la profundidad, por la dureza de esa prueba y por la duración también de esa misma prueba, de ese mismo sufrimiento. Ahora, el libro de los Salmos está compuesto en su mayoría por muchos capítulos donde se muestra a alguien que se está lamentando. Y en este salmo vamos a ver nuevamente otro salmo de lamento. Ya desde el principio te das cuenta que hay una queja, que hay un dolor, que hay algo que lo angustia al salmista, en este caso es David. Pero si vos lees todo el salmo, vos vas a ver un lamento, obviamente, vas a ver que está sufriendo este hombre, pero aún así mirá lo que dice al principio del salmo, al músico principal. O sea, este hombre no está escondiendo su dolor, está revelando todo lo que hay, todo lo que está pasando. Y no solo lo está confesando, no solo está entero este hombre en ese momento, sino que se hace una canción y dice, miren, esto lo tienen que cantar congregacionalmente, que todo el pueblo cante esto que me estaba pasando a mí, que todo el pueblo cante esto que yo experimenté. O sea, lejos de hacer lo que tal vez muchos haríamos, sí, tal vez recordar la prueba, recordar ese sufrimiento, pero bueno, dejémoslo guardado ahí porque si no me pongo mal. No, este hombre hace una canción y se la da al músico principal para que todo el pueblo pueda alabar al Señor. Pero claro, esa es la idea de todos los salmos, ¿no? Que a través de esa experiencia del salmista, no nuestra, es poder terminar alabando al Señor aún en ese momento de prueba. Y por eso la idea central, ¿no? de este salmo es justamente eso, ¿no? Es dar dirección a nuestro clamor en medio del sufrimiento, dar dirección a nuestro clamor en medio del sufrimiento. Y vamos a ver de una manera sencilla, breve, 4 características de un clamor bien direccionado en medio del dolor. 4 características de un clamor bien direccionado en medio del dolor. En primer lugar, vamos a ver que este clamor confiesa las inquietudes, las incertidumbres más profundas. En segundo lugar, ruega por clemencia. En tercer lugar, declara su confianza en Dios. La cuarta característica, que reconoce la bondad de Dios. Así que vamos al primer punto. La primera característica es confiesa las inquietudes o las incertidumbres más profundas en el tiempo de dolor. Y eso lo encontramos en el versículo 1 y 2. Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ahora, los salmos, hermanos, no dudan, no niegan la soberanía de Dios, no cuestionan la bondad de Dios, pero sí está esa incertidumbre, digamos, de ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esto? Y claro, eso se debe a nuestra humanidad, a la debilidad humana, a nuestra finitud, a nuestra mente limitada, a lo afectable que somos por las situaciones, por las cosas externas, por las dinámicas de la vida. Pero el verdadero justo no va a quejarse de Dios ni de cómo Él obra. No va a ser un berrinche desesperado por su situación. Pero sí lo que vamos a ver, por ejemplo, en estos versículos, vamos a ver que el salmista subraya bien una angustia muy profunda que está pasando. Y esta angustia profunda en la que se encontraba el autor, la podemos ver en 3 niveles o en 3 esferas diferentes en su vida. En primer lugar lo podemos ver en lo espiritual, en segundo en lo individual o personal o emocional, y en tercer lugar en lo circunstancial.
Claro, y decimos que este sufrimiento, este dolor lo experimenta en lo espiritual, porque ahí el primer verso, el primer renglón o los primeros dos renglones o tres dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Claro, lo primero que lo angustia, por lo primero que sufre el salmista en este capítulo, es directamente su relación con Dios, es directamente la relación con su Padre Celestial, con aquel que nunca le iba a fallar. Y por eso decimos que está sufriendo en su ámbito espiritual. Aquel Señor que le da vida, Jehová, su Dios, ¿no? Aparentemente está desaparecido en estos versículos. Y miren ahí cómo empieza, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? Y vos preguntás, si te quedás con esa pregunta, o sea, ¿hasta cuándo qué? Le estás diciendo, o sea, no se entiende nada de lo que estás diciendo. Obviamente, después tenemos las otras preguntas y entendemos. Pero un comentarista dice, ¿no?, que cuando una frase se rompe de esta manera en el original, cuando se deja incompleta de una manera tan brusca, tan repentina, tan tosca, está expresando que es muy severo el lamento este, es muy severo. Y David parece que no ve nada más que oscuridad en este momento. Es cuando estás tan mal y, no sé, casi te estás por largar a llorar y decís, no, pero, ay, te largás a llorar, porque no sabés ni qué decir, siquiera. O sea, cortás la frase ahí y te largás, rompés en llanto, tal vez. O querés decirle algo a una persona, tal vez que, no sé, ves cómo está su vida, las cosas mal que está haciendo y es cabeza dura y le decís, no, pero vos tenés que... No, ajá, no, ya está. Es como esa expresión que está haciendo David, no sabe ya qué decir, no sabe cómo expresarse. O sea, ¿hasta cuándo, Jehová? Pero ¿hasta cuándo? No sé qué hasta cuándo, pero ¿hasta cuándo? Le dice, ¿no? Y claro, vemos en todo este lamento, en todo este sufrimiento, en este hasta cuándo, que igualmente hay reverencia, ¿no? Vemos incluso la relación que tenía David con su Padre celestial, porque enfáticamente dice Jehová, ¿no? Jehová, y lo va a repetir a lo largo de todo el Salmo y va a dejar bien el claro a quién está clamando. Ahora, vean después en los renglones siguientes, dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? Esos son los dos verbos que más, bueno, son los dos verbos que llaman la atención en estos renglones. Olvidarás y esconderás. Y el tema de olvidar, cuando se menciona en la Biblia, es como que lo dejas de lado a eso. Estás dejando de lado algo, no estás trayendo a la mente, ya no te importa eso. Incluso el Señor usa ese término para decir que Él olvidará, Él borrará nuestros pecados. Él ya no va a considerar eso, no lo va a estar mirando ahí para sacarlo a cuenta siempre, ¿no? Para desanimarnos con esas cosas. Bueno, ese es el mismo sentido, ¿no? ¿Hasta cuándo olvidarás? El salmista está diciendo que, Señor, ¿hasta cuándo me vas a desechar? ¿Hasta cuándo ya no me vas a considerar? ¿Hasta cuándo me vas a tener ahí guardado sin mirarme, sin tenerme en cuenta, sin considerarme? Y vemos que el verbo como está puesto es algo que no se hace de pasada, sino que intencionalmente se está olvidando algo. Intencionalmente el Señor, aparentemente, estaba no trayendo a la mente a David en ese tiempo. Y después vemos hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. En el salmo último que me tocó predicar, terminaba, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro, ahí en Salmos 11:7. Claro, y esto tenía que ver con un juez, o incluso también a veces en la superstición de ese tiempo, con una deidad, que si te miraba, si daba vuelta su rostro y te miraba, eso significaba que tenía su favor, que tenía su bendición y que él estaba en relación con vos ahora. Pero mira, ahora dice todo lo contrario en este capítulo. Dice, ¿hasta cuándo vas a seguir escondiendo ese rostro? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo eso? Ahora,
eso no es algo como, por ejemplo, no sé, cruzaste por la calle y, y no viste que alguien te saludó y después te recrimina. Y decís, no, perdón, no te vi. No, no se refiere a eso. Sino se refiere a que vos cruzaste por la calle y diste vuelta la cara para no saludar a esa persona, ¿no? Y ahí sí puede haber una recriminación. Bueno, a eso se refiere este texto. Intencionalmente el Señor, y de nuevo digo, aparentemente, en este tiempo para el salmista, está escondiendo su rostro. O sea, el salmista en este momento es como que no experimenta, no siente que está en el favor del Señor, no está sintiendo que está recibiendo las bendiciones del Señor que él había prometido, ¿no? Entonces es terrible lo que le está pasando a David por dentro en este momento, porque su Dios, su Jehová, ¿no? Su Señor, lo está olvidando, no lo está trayendo a la mente e incluso le está dando vuelta a la cara. O sea, no lo quiere ver aparentemente, ¿no? Y es así como un hombre justo muchas veces se siente, ¿no? Que Dios le abandona y resulta insufrible eso para un creyente, para un hijo de Dios. Pero a pesar de esa sensación, porque es solo eso, es solo un sentimiento, ¿no? A pesar de eso, el justo no se va a dejar llevar por lo que siente, sino que se va a dejar llevar por las verdades acerca de Dios. Y siempre va a concluir clamando y alabando al Señor. Ahora, en primer lugar, vimos que estaba agobiado, estaba mal el salmista en cuanto a ese sufrimiento y lo experimentaba en lo espiritual, porque aparentemente el Señor estaba quieto, callado, sin hacer nada, sin obrar. Pero también en lo personal estaba mal el salmista, por dentro, en sus emociones, ¿no? Y dice ahí el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Claro, estos renglones nos están dejando ver que está pasando algo totalmente crítico en este momento. Y lo terrible que está pasando en este momento es que la dirección de la vida de David está en sí mismo. Él mismo está tomando las riendas de su vida. Esto es algo peligrosísimo, pero que a su vez el mundo festejaría. El mundo te va a decir, escuchá y seguí tu corazón. Tomá vos mismo las riendas de tu vida. Seguí tu voz interior. Eso es lo que te va a decir en momentos difíciles este mundo, a través del integracionismo, de la psicología, del humanismo, del emocionalismo, de querer, del motivacionalismo también. Es todo vos, todo depende de vos. Si vos estás así, bueno, vos tenés el poder de poder salir adelante, aunque nadie más lo vea. Claro, esto es peligrosísimo para el creyente, caer en este punto. Proverbios 3 dice que no te apoyes en tu propia prudencia, que no seas sabio en tu propia opinión. Al contrario, fíate de Jehová con todo tu corazón, reconocelo en todos tus caminos y temé solo al Señor, te va a decir en los primeros 5 versículos. Es fatal cuando una persona cae en sus propias manos para poder librarse, para poder escapar, porque no hay poder en esa persona para poder hacerlo. David parece ya estar hastiado de él mismo inclusive en esta situación, diciendo, ¿hasta cuándo voy a ser mi propio consejero? ¿Hasta cuándo voy a seguir dirigiéndome por mis sentimientos, por mis emociones, por estos criterios erráticos a causa de estar con la vista nublada por el sufrimiento? ¿Hasta cuándo voy a seguir planeando yo mismo la salida de esta situación? Que lo único que hace es traerme más y más tristeza, porque yo mismo estoy queriendo hacer las cosas. Y claro, hay otra cosa, ¿no? Peligrosa en esto, ya lo dije varias veces, pero ahí dice, ¿no? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón? Y ahí el tema de los consejos, hay autores, ¿no?, que decían, el tema de los consejos tiene que ver con la mente, con lo que debe estar bien establecido, con esas convicciones. Pero después dice, a mi alma, a mi corazón, con tristezas cada día. Claro, es como que, por así decirlo, las emociones se juntan con el intelecto y empiezan a ser desastres.
no en la vida de estas personas, porque el intelecto no está bien informado tal vez en ese momento, está más dirigido por los sentimientos, por las emociones, que el intelecto estar dirigiendo las emociones y los sentimientos. Y es toda esta mezcolanza que se ve en la vida de David. Y por eso también dice, ¿hasta cuándo? O sea, no puedo seguir manejándome así. No puedo sentir algo y decidir algo por eso que siento. Hoy decidí una cosa, mañana otra. Y así voy resolviendo, no voy resolviendo nada. Dice David, está ya cansado de esta situación. Está diciendo, o sea, el Señor no me está mirando, no veo el rostro de Dios y tengo que empezar yo a maniobrar las cosas. Esta situación ya no da para más. Entonces David no percibe el favor de Dios. Piensa que él le dio vuelta la cara, como decíamos. Que Dios no está considerando lo que está pasando con él, que está lejos. Y David tiene esta sensación de lejanía con Dios y no puede tomar decisiones coherentes, porque está viéndose a sí mismo, ¿no? Se volvió su propio consejero, como decíamos, y dentro de él no hay nada bueno para aconsejarlo. Un predicador dijo lo siguiente en cuanto a esta situación de David: las llamas de la aflicción se calientan aún más cuando tomamos decisiones necias, pecaminosas, poco informadas y no bíblicas. Las llamas de la aflicción se calientan aún más cuando tomamos decisiones necias, pecaminosas, poco informadas y no bíblicas. Y esto es lo que aparentemente le estaba pasando a David en ese momento que él cuenta. Y a esto le sumamos la circunstancia en la cual tiene enemigos. Y ese es el tercer subpunto, digamos, de este primer punto, ¿no? El salmista está sufriendo de una manera circunstancial también. Claro, porque a lo último en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Claro, él no ve el favor de Dios, no lo está percibiendo. Él dentro suyo está todo roto, está todo desanivelado, no sabe qué decir, qué hacer, qué decisión tomar, cómo hacer las cosas. Y a su vez, por fuera de él, las circunstancias tampoco están bien. Hay enemigos que están, como siempre, ¿no? En los salmos marcan, están esperando la caída de este hombre. Están esperando otra cosa más que eso. Y como ya dijimos, el Hijo de Dios siempre tiene que esperar esto, que los que no aman a Dios esperen nuestra caída. Pero no porque, sí, esperamos la caída de este, porque no, tenemos que entender que nuestra caída puede representar para ellos que nuestro Dios fue derrotado, ¿no? Y claro, esto no va a ser así porque Dios no va a ser derrotado nunca, aunque ellos lo crean, ¿no? Ahora, estas preguntas que se formulan acá en estos primeros versículos no son para esperar una respuesta. No es que David está ahí haciendo pregunta tras pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿No olvidarás? ¿Esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré consejos? ¿Hasta cuándo mis enemigos? Y se queda ahí quietito esperando la respuesta de Dios que le diga, bueno, de acá 5 años. No, son preguntas que él hace, son retóricas y que no esperan una respuesta en realidad. Pero lo que sí nos muestran estas preguntas que hace David es que él expresa abiertamente y de manera genuina el dolor que está atravesando. Pero a su vez no puede estar mostrando la cercanía con su Padre, como decíamos antes. Él se dirige de manera reverente a Dios, expresando todo su dolor, al único que sabe que puede escucharlo y responderle. Es por lo único que él clama de esta manera. Y claro, uno, si en estos tiempos contemporáneos empieza a orar así, tal vez en una reunión de oración, o bueno, en las reuniones que tenemos ahora más pequeñas, los martes y los jueves. Claro, si alguien empieza a orar así, vos decís, no, pero este está re mal espiritualmente, este se está quejando de Dios, este está haciendo cualquiera, ¿cómo va a orar así? ¿Cómo va a orar con tanta desconfianza? Pero es lo primero que te muestra el Salmo, es la primera característica de ese clamor bien direccionado, ¿no? Que confiesa sus inquietudes, sus incertidumbres,
y las incertidumbres más profundas que hay. Claro, tal vez no lo vas a hacer en una reunión de oración, pero hay que entender que esto no tiene nada de malo cuando está bien direccionado. Y la única dirección que tenemos que preguntar es hasta cuándo o cuándo va a terminar esto. Es hacia Dios, no hacia otra cosa externa, no hacia la situación, sino hacia Dios mismo. Mirá, el salmista siempre está usando la palabra Jehová. Es el Dios del pacto al que le está hablando. Es el Dios que él hizo una promesa un día y que él sigue confiando en que la va a cumplir. Es su Dios trascendente, autosuficiente. A él van causado este lamento. Esto es hasta cuándo que está atravesando David. Porque él tiene una relación íntima con el Señor. Él es su padre. Entonces, él le va a preguntar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? O sea, no desconfío, no dudo de tu soberanía, no dudo de tu bondad, pero ¿hasta cuándo? Porque no doy más. O sea, no puedo ver con claridad tu rostro, no puedo tomar decisiones sabias, dadas a mis incertidumbres. Y aún externamente los enemigos están afuera. O sea, ¿hasta cuándo va a ser todo esto? Y esto un poco también hablábamos, ¿no? Ahí en el Salmo 3, ¿no? Cuando dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, no hay para ellos salvación en Dios. Ahí también veíamos, ¿no? Que una de las características de ese clamor y de un corazón confiado es que se presenta ante Dios con sinceridad, con honestidad. No le está escondiendo nada al Señor. Así como no es piadoso esconder situaciones entre nosotros, mucho menos esconderle al Señor. Y no sería nada loco contarle al Señor lo que Él ya sabe, en realidad. Expresarle, Señor, ¿hasta cuándo? Me pasa esto, me pasa lo otro. No puedo más así. No puedo seguir en esta vida de esta manera. Entonces, en primer lugar, vemos, ¿no?, esta característica de este clamor bien direccionado que confiesa las inquietudes, las incertidumbres más profundas de su corazón, pero que aún lo hace de una manera reverente, siempre entendiendo quién es Dios y siempre entendiendo quién es David, quién es él mismo. Pero en segundo lugar, la segunda característica que vamos a ver acá es que ruega por clemencia. Y ahí está ese punto en el versículo 3 y 4, donde dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerman de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ahí los tres verbos que más sobresalen, ¿no?, en estos versículos es mira, respóndeme y alumbra. Dice, mira. Como decimos siempre, no es un mirar casual, no es un mirar a la pasada, sino que David le está diciendo, Señor, considérame, o sea, percibí, o sea, mira bien, advertí lo que me está pasando. Claro, ¿y qué tenía que hacer el Señor para mirar a David? Si no estás mirando a alguien, ¿qué es lo que tenés que hacer? Si estás de espaldas a alguien, tenés que darte vuelta y mirarlo, ¿no? ¿Y qué dice en el versículo 2? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Claro, mírame, o sea, lo que le está pidiendo David es, indirectamente, ¿no?, de esta manera, ya no des vuelta más tu rostro, ya no escondas más tu rostro de mí. Ahora mírame, por favor, considera todo esto que me está pasando. Consideralo y míralo, ¿no? Considera mi situación, tenés que intervenir de alguna manera, Señor. De alguna manera yo tengo que ver que vos estás sobrando en esta situación. Quiero tu favor, quiero tu gracia en este momento, porque sin eso no soy nada. Después dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Claro, él no está pidiendo que le responda los hasta cuándo que le dijo antes, ¿no? Obviamente.
Pero él sabe que es el único que puede responderle ante esa situación. Es el único que le puede dar la salida ante todo ese sufrimiento, ante todo ese estado que le estaba atravesando en ese momento David. Ahí, si vemos el Salmo 16, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y vemos nuevamente, ¿no?, a quién le está pidiendo que lo mire, a quién le está pidiendo que responda en este momento. Y es a Jehová, Dios mío, dice, mío. Él sabe muy bien que Él es su Dios. Y eso lo llena de esperanza en algún sentido a David, porque Él sigue siendo su Dios. Él no dejó de ser su hijo. A pesar de estos hasta cuándo que veíamos, de tal vez queja desesperada, pero vemos cómo está direccionado este salmo. Claro, no es nada malo lamentarse delante de Dios, pero siempre y cuando haya reverencia. No es acá que le está demandando algo o ordenando David, no está diciendo, mírame o respondeme. No, te pido esto, Señor, porque sé que sos mi Dios y que sos el único que lo puede hacer. Si vos no me mirás en favor mío, no puedo salir de esta situación. Si vos no respondés ante esta situación, no voy a encontrar respuesta en otro lugar. No quiero que otro me mire para ser bendecido. O sea, David no es que está usando a Dios como su último recurso en toda esta situación, sino que él sabe que el Señor es su único recurso. Es su primero, su único y su último recurso. Es así. Después dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Si vamos al Antiguo Testamento, bueno, ya estamos en el Antiguo Testamento, pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver, ¿no?, que el Señor bendice a su pueblo, y una de las maneras, ¿no?, en las que se hace referencia a eso es que Él va a hacer resplandecer su rostro sobre ti, te va a alumbrar, te va a resplandecer, pero con su resplandor, ¿no? Y acá Él le está pidiendo eso, ¿no? Viendo que Él estaba escondiendo su rostro, aparentemente, que no estaba resplandeciendo la bendición del Señor sobre su vida, Él pide ahora, mira, respóndeme, da vuelta tu rostro, Señor, para poder mirarme y alumbrar mis ojos, Y dice, para que yo no duerma de muerte. Claro, porque Él sabe que si el Señor mismo no es el que alumbra sus ojos, el que no vivifica su vida, un día el salmista va a cerrar los ojos y ya no los va a abrir más. Él sabe que solo el Señor, solo con el favor del Señor, Él puede seguir adelante en esta situación difícil que lo está angustiando. Muchos dicen por esta expresión que dice, para que no duerma de muerte, que este es un salmo de lamento de un enfermo, ¿no? Pero bueno, no es muy claro en sí, y no se podría tal vez agarrar solo de esta frase para decir eso. Tal vez el salmista no estaba enfermo, tal vez sí estaba muy triste, muy sufriente en este punto, al punto de sentir que si el Señor lo dejaba, o sea, iba a morir en cualquier momento, porque ya no daba más con la situación. Pero mirá cómo sigue el versículo 4. Dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y en estos versículos podríamos ver que el ruego de David es parecido a su sufrimiento también, y como que operan en esos mismos ámbitos de su vida. En primer lugar en lo espiritual, después en lo personal y después en lo circunstancial, porque se refiere a Dios directamente en el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Es a Él al que acude. Luego Él pide tal vez por algo personal, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, pero ahora está pidiendo por algo circunstancial, algo que está fuera de Él,
para que no digan mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y acá tenemos que entender algo, ¿no? David no está pidiendo esto por orgullo. Bueno, Señor, mi orgullo va a quedar por el piso si vos no me levantás y mi enemigo me vence. Para que no diga mi enemigo lo vencí, no es que el enemigo cuando gane va a decir, lo vencí, le gané, pasemos a otro. No, va a ser una fiesta escarneciendo a ese rey que cayó, como se hacía en ese tiempo. Inclusive va a haber un gran festejo por eso. Pero claro, el festejo del enemigo de David sería la angustia total del pueblo de Dios. Ahora, lo que David está queriendo también acá, como la mayoría o todos los reyes piadosos pedían en el Antiguo Testamento, es no ganar para tener un bienestar superficial, sino ganar porque si el enemigo de David, que David es un hijo de Dios, quiere decir que ese enemigo de David es enemigo de Dios también. Y si el enemigo de Dios triunfa, el nombre de Dios va a ser deshonrado. Y nuevamente el salmista quiere que lo restaure, quiere que levante su cabeza, nuevamente por lo mismo, por la gloria del Señor, por la honra de su nombre. Claro, porque si él resbala, si él muere, mira, este es un Dios débil. Nuestro Dios es más fuerte que este Dios Yahvé, supuestamente. Nuestro Dios sí es real. Y van a empezar a decir esos enemigos de David. Pero David no quiere esto. David quiere que el nombre del Señor sea honrado en todo, aunque se refleje en su vida. Él no quiere la vida de él para sí mismo. Él no quiere estar vivo para decir que está vivo. Él no quiere salir de esa situación para decir que está bien. Él quiere que el Señor obre para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea alabado por todos. Y si no es alabado por todos, que aún teman a ese Dios que restauró a David. Entonces vimos estas dos características, primeramente, que clama y expone todo lo que hay en el corazón, esa incertidumbre, esas cosas que nos inquietan. En segundo lugar, que ruega por clemencia, porque eso es lo que está haciendo, pues está reconociendo que solo el Señor es clemente y solo Él puede mostrarle esa bondad y levantar su cabeza de nuevo. Y en tercer lugar, vamos a ver la tercera característica de este ruego bien direccionado, que declara su confianza en Dios. Con estos últimos dos puntos también podríamos hacer uno solo y podríamos decir que alaba a Dios. ¿Y cómo lo alaba? Bueno, declarando su confianza en Dios y reconociendo la bondad de Dios. Pero bueno, vamos a dejarlo así. En tercer lugar, declara su confianza en Dios. El versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Y vieron cómo fueron bajando las ráfagas, bajando las olas? Esas las que le decía. Primero vimos 5 renglones de ola tras ola, ráfaga tras ráfaga, bien embravecido. Después los últimos 4 renglones que veíamos, ya de repente como que todo eso se calmó y empezó a hablar el salmista hacia el Señor. Y ahora ya nos vemos ahí, ¿no? A la orilla del mar, sentados en ese balcón, ¿no? Y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. La palabra misericordia en el original es gesed, que puede traducirse como bondad, gracia, misericordia, fidelidad, devoción en la mayoría de las traducciones. Pero en realidad no hay una sola palabra en castellano que sea capaz de captar los matices del original. La frase tal vez que más se aproxima a esta palabra gesed es amor constante. Amor constante. Y los escritores hebreos a menudo subrayaban el elemento de la constancia o fuerza, juntando a esa palabra
también con la verdad, con veracidad y con fidelidad. Por ahí en plural se entiende mejor todo ese contenido cuando se habla de las misericordias, las bondades, las fidelidades de Dios, que son sus hechos específicos de redención, ¿no? En el cumplimiento de su promesa. Claro, uno está acostumbrado a escuchar esta palabra y decir, bueno, la misericordia de Dios es que Él no me da lo que realmente me merezco, como el castigo, por ejemplo. Pero va más allá de eso. Claro, tiene que ver porque ese amor constante, ese amor fiel, ese amor que persevera, hace que el Señor a veces no te castigue mereciéndotelo. No es que está mal esa definición, pero se queda demasiado corta. Imagínense, no hay una palabra todavía para definir eso a que se está refiriendo en el hebreo con la palabrita Gesed. Bueno, él dice que en su misericordia ha confiado. Nuevamente esa palabra confiado hace referencia a que él se refugia en ese amor constante. Claro, porque el salmista sabe que a pesar de sus tribulaciones, de sus angustias, de las pruebas, de los momentos muy difíciles, él debe refugiarse ahí, porque eso va a ser lo único constante que lo va a mantener. Todas las demás circunstancias son cambiables, no son constantes, cambian de un día para el otro, un día puedes estar bien, un día mal, pero él necesita refugiarse en ese amor constante, en ese amor inquebrantable que nunca va a desaparecer, en ese amor eterno del Señor que se va a estirar y se va a estirar, ¿no? Entonces en eso el salmista confía. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Nuevamente, como muchos salmos terminan, el salmista termina acá concluyendo en que yo me voy a alegrar en tu salvación, Señor, en tu salvación, en que me vas a salvar tal vez de esta situación, pero si no lo haces, me vas a salvar un día del lago eterno. Y claro, no lo dice de una manera como decíamos, como que ya desahuciados. Bueno, qué mal que la pasé en esta vida, pero por lo menos voy al cielo. No, no lo está diciendo de esa manera, sino que él se aferra a su salvación. Él se aferra a lo más seguro que tiene, que es su salvación en el Señor. Entonces él declara su confianza en Dios, declara su confianza en Dios por su amor eterno, por sus misericordias, ¿no? Por la salvación del Señor. Él reconoce, él declara esta confianza en el Señor porque solo es el Señor el que le puede ofrecer ese amor constante, pleno, siempre, en cada momento, para atravesar las pruebas. Solo el Señor es el que lo va a salvar. Tal vez no de esa prueba, pero un día lo va a salvar finalmente, cuando el Señor nos venga a buscar. Ahora esto también a nosotros nos debería pasar esto mismo, ¿no? En el tiempo de prueba. Pensar en que tal vez estoy confiando en algo inconstante. Tal vez estoy confiando no en el constante amor del Señor. Tal vez estoy confiando en que la inconstante circunstancia va a cambiar. Y tal vez no cambie la circunstancia. Tal vez estés toda tu vida así. Hay circunstancias que no cambian. Hay cuestiones de salud que no van a cambiar. Tal vez. Hay cuestiones en tus relaciones que no van a cambiar. Tal vez con tu familia. Tal vez venís de una familia rota y va a seguir estando rota. Tal vez venís con una salud mal, desgastada, y no va a seguir así, sino que va a empeorar. Pero son cosas inconstantes. Entonces el salmista acá se aferra a lo único constante, el amor de Dios, que es esa misericordia. Él sabe que es lo único constante y se debe aferrar a eso. Todo lo demás va a tambalear y va a terminar cayendo de nuevo el salmista, si no se aferra a la misericordia del Señor. Y por último, vamos a ver en el versículo 6, que este clamor bien direccionado en medio del dolor reconoce la bondad de Dios, reconoce la bondad de Dios. Y es muy sencillo lo que dice, ¿no? Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien.
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Se imaginan que alguien hubiese estado al principio de la predicación cuando leímos el Salmo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y por X razón se tuvo que ir y vuelve recién ahora. Y dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es como que estaría pensando, no, están leyendo otro Salmo, parece. Porque no tiene nada que ver cómo empezó a cómo terminó. Pero claro, es así como se maneja realmente el justo de una manera piadosa en medio del dolor. Dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él va a reconocer al final de cuentas la bondad del Señor. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Ahí el término de que porque me ha hecho bien hace referencia a la abundancia. O sea, me colmó de bienes, de favores, de sus bendiciones, de su buen trato, ¿no? Es esa tal vez al final la respuesta o el significado más estrecho tal vez. Tuvo un buen trato el Señor hacia mí. Entonces yo voy a cantar a Jehová. Porque a pesar de los hasta cuándo que dije, no le estaba recriminando nada al Señor. Solo estaba exponiendo mis incertidumbres. Porque yo quiero ser sincero, quiero ser honesto delante del Señor. Ya si no soy honesto delante del Señor, no puedo ser honesto delante de nadie. Porque estoy queriendo engañar a un Dios omnisciente que sabe todo. Y si le quiero mentir a un Dios omnisciente, ¿cuánto más no le voy a querer mentir a todos los demás? En segundo lugar, o sea, yo voy a rogar al Señor, voy a rogar, voy a confiar en ese Señor y voy a declarar mi confianza y por qué confío en Él. Y por todo esto voy a reconocer la bondad del Señor también. La voy a reconocer en mi vida. Y esto la verdad que lo anima también al salmista en el medio de la prueba. Recordar y reconocer que el Señor ha sido bueno en su vida. Que el Señor no cambia, que el Señor, así como su amor es constante, todo Él es constante, todo Él es fiel, todo Él es incambiable, nada lo va a afectar para cambiar. Él siempre es el mismo. Entonces Él confía en ese Jehová y nuevamente dice, cantaré a Jehová. Como la primera pregunta fue a Jehová, como esa petición de restauración, de que lo saque de ese lugar, fue también a Jehová. Y también la misericordia en la que confía es a Jehová que él va a cantar. A lo largo de todo este salmo podemos ver eso, la relación íntima que tenía David con su Dios. Siempre está usando ese nombre del pacto del Señor, ese nombre con el que Dios quiso revelarse para tener una relación especial con el ser humano. Y que David claramente tenía con el Señor. Y por eso nos regala este salmo tan hermoso, aunque no parezca al principio, pero Él nos está animando a tener una actitud correcta frente a las situaciones de dolor, a las situaciones angustiantes. Y de hecho no solo la actitud correcta, sino cómo clamar correctamente al Señor. Y que puedan haber estas 4 pautas, por así decirlo, estas 4 características en nuestro clamor en medio de las pruebas. Que podamos exponer ante el Señor todo lo que estamos atravesando. Fíjense que el salmista no está usando esto para victimizarse. No se está quejando en sí de los maltratos del Señor. Él en realidad no cree que el Señor le dio vuelta a la cara. Pero él sí entiende que en su carnalidad, en su humanidad, su mente, su corazón, su carne pueden llegar a pensar eso, a sentir eso. Pero como decíamos, el justo no se va a manejar por sentimientos, por emociones, sino por las verdades acerca de Dios. Y esta última verdad que dice acá David va a animar a su vida. Vos, Señor, tenés un buen trato conmigo, vos me hacés bien, vos me has hecho bien, vos me colmaste de favores y yo sé que no cambiás y te voy a cantar por eso. Y es tremendo todo este salmo, cómo
cómo se va transformando párrafo a párrafo, versículo a versículo, ¿no? Ahora, un clamor, en este caso un lamento, bien direccionado, se va a transformar en alabanza y adoración hacia Dios. Un predicador dijo de este salmo que este salmo nos enseña o nos empuja a poder pasar del lamento producido por el sufrimiento a la alabanza arraigada en las promesas. Del dolor de la aflicción al gozo de la convicción. Del llanto al canto. Aun cuando la situación no cambia. Si nos ponemos a ver en este salmo, como en otros, no vamos a encontrar un párrafo más al final donde explique cómo terminó la historia, donde se alabe a Dios o se agradezca a Dios porque, bueno, al final sí tuvo victoria sobre sus enemigos, Él no se murió, Él dejó de preguntar y Él terminó cantando. No nos da una conclusión en cuanto a lo que pasó en esa circunstancia, con esa situación. Y claro, es porque sea cual sea la circunstancia, lo dura que sea, la duración que tenga, o incluso si dura para toda la vida, la idea del Salmo, o de muchos otros salmos también de lamento, es mostrarnos cómo se responde, cómo se aborda bíblicamente el sufrimiento. Es direccionarnos, es darnos un norte ante cualquier tipo de sufrimiento, sea como sea que venga ese sufrimiento. Y aún en medio de una situación desesperada, el lamento del justo está bien direccionado. Y al final, como decíamos, ¿no? Ese clamor reverente se va a traducir en alabanza hacia nuestro Dios. Y para terminar, algunas preguntitas que nos podríamos hacernos. ¿De manera reverente confesás tus inquietudes, tus incertidumbres a Dios? ¿Te presentás tal cual sos? ¿Le decís al Señor realmente lo que hay en tu corazón? ¿O incluso querés engañar a Dios? ¿Querés engañar a tu Padre? Si no hay confesión, el Señor no puede hacer nada. Y acá no se está hablando de confesión de pecado, en realidad. Pero sea lo que sea que vos quieras que el Señor obre, primero tiene que haber una confesión. Eso es así en todos los ámbitos de la vida. ¿Está puesta tu confianza real y solamente en la misericordia de Dios? ¿O estás depositando tu confianza en que la situación cambie? Claro, porque escuchamos personas que dicen, no, yo tengo fe en el Señor. Claro, pero ¿qué clase de fe tenés en realidad? ¿Y es en el Señor que estás teniendo la fe? ¿O tenés fe en que la situación va a cambiar? O sea, tener la fe en la situación ya es algo abstracto. Y decir que tenés fe en que la situación va a cambiar, estás teniendo la fe en algo cambiante. O sea, esa fe entonces es cambiante también, es tambaleante. Y no sirve de nada esa fe. Y de hecho demuestra que vos lo que querés no es terminar honrando al Señor a través de esa situación. Vos no querés salir de esa situación para que el Señor sea glorificado. Querés salir de esa situación para que vos no seas molestado, para que vos la puedas pasar bien. Es así. Pero si realmente estás poniendo tu confianza en el Señor, en ese amor que no cambia, se va a ver en tu clamor. Se va a ver en tu clamor y hasta en tu vida se va a ver reflejado. Y por último, recuerdo la bondad de Dios en mi vida en medio del dolor. Claro, esto no es para ponerse nostálgico y decir, me acuerdo de aquellos años que qué bien que me iba, cómo me gustaría volver a esos años. No es para eso, no es como los años dorados, ¿no? Como la serie esa que daba. No, es para decir, el Señor me colmó de bienes. O sea, el Señor una y otra vez me atora de sus bendiciones, me inunda, ¿no? De su buen trato. Y eso te va a traer gozo en medio de la aflicción. Porque aún, ¿sabes qué? Vas a entender que esa aflicción
es parte de la bondad del Señor, como decíamos en el Salmo 11. Que el Señor, ¿a quién prueba? Al que le ama, al justo, dice el Salmo. El Señor prueba al justo. Y esa prueba, en contraste con los que Dios aborrece y que los va a destruir, tenemos que verla como una muestra de amor y de bondad hacia nuestras vidas. Entonces, ¿recordás la bondad de Dios en tu vida en medio del dolor? Claro, cada salmo en los que vamos a pasar, en cuanto a los salmos de lamento, y que muestren todo esto, es muy fácil decirlo, es muy fácil predicarlo, es muy fácil para ustedes escucharlo y hasta acá dicen, qué lindo todo lo que me estás diciendo. Pero la verdad, hermanos, que hay que vivirlo a esto, puertas afuera de la iglesia. Hay que vivir confesándole al Señor nuestras situaciones, tener una relación con Él, hablarle, decirle lo que Él tiene que escuchar, lo que Él quiere escuchar de nosotros. Pero no quedarnos ahí, no mirar lo grande de la situación solamente, sino entender que hay que clamarle al Señor por esas situaciones, pero hay que rogarle a Él con reverencia, hay que rogarle a Él por clemencia, porque es el único que puede librarnos de esa aflicción, de esa angustia. Y quiero que entiendan bien esto, no es aquel que puede librarnos de las circunstancias, obviamente lo puede hacer, tiene el poder de hacerlo, pero siempre los salmos van a apuntar a eso, a librarte de tu aflicción, de tu angustia. O sea, es algo interior lo que el Señor quiere hacer a través de esa prueba. Y eso es como lo tenemos que ver nosotros, es algo que trasciende a lo circunstancial. Pero también declarar nuestra confianza en el Señor, conociendo en este caso que Él es misericordioso, que Él tiene un amor inalterable, inquebrantable, constante, y recordando también las bondades que el Señor día tras día, a pesar de lo que somos, nos da. Así que oremos y terminamos. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos pasar con tu palabra. Padre, queremos aprender a atravesar el sufrimiento, el dolor en nuestras vidas, porque es algo que está pegado a nosotros, está pegado a la vida de cada ser humano, el sufrimiento. Y no es que el sufrimiento en sí nos va a santificar, Padre, sino el hecho de si lo abordamos piadosamente o no, de una manera correcta delante tuya, Padre. Queremos seguir meditando en esto y que tú obres en nuestros corazones, en nuestra vida. Gloria a ti, Señor, aún en medio de las pruebas, de las situaciones difíciles, las situaciones más turbias, Señor, que pasemos, todo es por tu bondad, todo es por tu soberanía y todo tiene que ser para tu honra, Padre. Y queremos aún en medio del dolor no olvidarnos de honrar tu nombre en cada aspecto de nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.